desaparece. El entusiasmo del principio se evapora y en su lugar queda una especie de niebla, una voz que dice, joder, ¿para qué? O ¿estás segura? O quizás no es el momento. Y tú lo interpretas como una señal, como que quizás no estás lista o tan lista como creías, como que quizás el universo te está diciendo que pares, te está previniendo. Pero ¿y si esa interpretación estuviera equivocada? ¿Y si lo que sientes no fuera una señal de que vas mal, sino exactamente lo contrario? Bienvenida al podcast El Templo de la Manifestación. Este es un espacio sagrado para mujeres que saben que están aquí para algo más grande, para las que sienten el llamado de compartir su propósito con el mundo y construir un negocio que les permita hacerlo con expansión, con calma y con abundancia real. Un espacio para trascender lo que crees que eres, liberar lo que ya no sostiene tu grandeza y manifestar una vida en la que puedas habitarte completa, una vida y un negocio que se sientan como hogar. Aquí unimos espiritualidad y estrategia, energía e identidad, manifestación y negocio. Aquí honramos la energía como camino, los sueños como brújula y la autenticidad como destino. Yo soy Valeria Sayas, mentora de manifestación y mentora de mentoras. He acompañado a cientos de mujeres a transformar su propósito en un negocio digital sostenible, uno que no las agote, que las expanda y que esté al servicio de la vida que sueñan. Y quiero que tú también lo hagas, que comprendas que tienes todo lo que necesitas, que eres suficiente y que tu propósito merece llegar a las mujeres que lo están esperando. Juntas encendemos la llama sagrada de tu renacer, porque en tribu manifestamos más. Manifestadora, hoy es 17 de agosto y hoy empieza un evento único, nacido de mi experiencia como sanadora y líder de un negocio que factura múltiples 6 cifras durante 6 años. Esta tarde, a las 6 de la tarde, arranca el evento Tu próxima manifestación se llama Negocio. 2 días en directo donde vamos a trabajar cómo construir el negocio que tu propósito merece y que te traiga la abundancia que tú mereces. Pero antes del evento, este episodio, porque lo que hoy voy a compartir es, de todas las conversaciones que hemos tenido este mes, la más importante para el momento en que muchas de vosotras estáis. La conversación sobre las resistencias, sobre los altibajos, sobre lo que pasa dentro de ti cuando estás en medio de un proceso de cambio y tu sistema nervioso decide que ya ha tenido suficiente y comienza a sabotear tu progreso mientras tú te preguntas, ¿por qué? Haga lo que haga, no consigo superar determinado límite con mi negocio. ¿Por qué? Haga lo que haga, tengo que esforzarme o sacrificar tanto o perseguir tanto para un resultado tan tímido, tan pequeño. El 15 de agosto tuvimos la conjunción entre Mercurio y Júpiter en Leo. Mente grande, palabras que llegan más lejos, claridad para explicar lo que te mueve, coraje para contar tu historia en grande. Y al mismo tiempo, Marte entró en Cáncer el día 11. Y Marte en Cáncer mueve la acción desde las emociones. Lo que sientes se convierte en motor o en freno, dependiendo de cómo lo gestiones. Esta conversación es muy descriptiva de lo que muchas sanadoras están viviendo ahora mismo. Por un lado, una voz interna que sabe lo que quiere decir y quiere decirlo. Por otro, las emociones que a veces empujan hacia adelante y a veces se convierten en resistencia, que hacen que tu relación con tu negocio sea una montaña rusa. Y la pregunta que quiero responder hoy es, ¿qué haces cuando la resistencia aparece? Los procesos de cambio profundos y consistentes, los que traen una transformación verdadera que cambia tus resultados, no son lineales. No van de menos a más en una línea recta ascendente donde cada día te sientes más segura, más clara, más cerca de donde quieres llegar. Los procesos de cambio tienen picos y valles, momentos de expansión donde todo parece posible y la energía sobra, y momentos de contracción donde la duda vuelve, la fatiga aparece y una parte de ti quiere parar, tirar la toalla, una parte que se siente perdida y que a veces empuja con demasiada fuerza. La mayoría de las sanadoras interpretan los valles como señales de que algo está mal, como evidencia de que quizás este camino no es para ellas, como confirmación de que la voz que decía ¿quién te crees que eres? Tenía razón. Pero los valles no son eso. Los valles son parte del proceso. Son el momento en que lo que estás construyendo se asienta, en que lo que has aprendido se integra, en que el sistema nervioso procesa la expansión que acaba de vivir. Y es normal la contracción antes de poder expandirte desde un nuevo lugar. Sin valle no hay próximo pico. Así funciona la expansión, en ciclos, no en línea recta. Hay 3 tipos de resistencias que son las más frecuentes en el proceso de construir un negocio espiritual y que, además, son las que más confunden porque se disfrazan de otras cosas. La primera es la resistencia que aparece justo antes de un salto importante, y esta es la más traicionera, porque llega cuando menos la necesitas. Justo antes de lanzar, justo antes de publicar algo que te importa de verdad, justo antes de tomar una decisión que va a cambiar algo, justo cuando vas a dar el salto que necesitas dar para lograr el éxito. Y su disfraz favorito es la lógica. De repente aparecen 1000 razones lógicas y coherentes
para esperar un poco más. El timing no es el mejor, hay algo que todavía no está listo, quizás es mejor esperar a septiembre o año que viene, o cuando las circunstancias sean más favorables. Y cuando eso pasa, cuando de repente tienes 1000 razones lógicas para no moverte, es el sistema nervioso protegiéndote de la exposición, resistiendo el cambio que le hace sentir en peligro. La segunda es la resistencia que aparece justo cuando llevas un tiempo en el proceso y la novedad se ha ido. Al principio de cualquier proceso hay energía, la novedad, la ilusión, el entusiasmo del comienzo, los circuitos dopaminérgicos a tope, haciéndote sentir en ese pico de motivación. Pero hay un punto que suele llegar entre la semana 2 y la semana 4 de cualquier proceso en el que esa energía se normaliza y la novedad desaparece y lo que queda es el trabajo sin el brillo del principio. Aquí la autodisciplina juega un papel importante y es el momento en que más personas abandonan y es también el momento en el que más se aprende, porque lo que construyes ahí cuando ya no hay adrenalina del principio es lo que realmente se sostiene. La autodisciplina es amor propio en acción, es querer algo y asegurarte de que suceda, es entregarte el sueño a ti misma. Puedo confesarte que uno de los motivos de mi éxito es que yo siempre decido seguir cuando mi mente me hace entender que es absurdo o un riesgo seguir. La tercera resistencia es la que aparece cuando algo externo no funciona como esperabas. Un lanzamiento que no da los resultados que imaginabas, un mes más flojo, un post que no conecta, una llamada que no cierra. Y esa resistencia, cuando aparece, activa la herida de insuficiencia de una forma muy directa. El negocio no funciona es igual a yo no valgo. El lanzamiento no va bien, la conclusión que yo saco es que yo no valgo. Y esa ecuación es falsa, pero cuando estás en medio del valle, pues cuesta verlo, porque con todos los patrones saboteadores de tu mente activos hay de todo menos claridad. Por eso, a mis alumnas del máster siempre les digo lo mismo. No se toman decisiones con la emocionalidad revuelta. Dentro del bosque no puedes ver el bosque. Quiero darte además un marco diferente para entender las resistencias, uno que viene directamente de cómo entiendo la manifestación aplicada al negocio. La manifestación no es un estado de flow permanente donde todo fluye sin fricción. Eso no existe. Las personas que te venden esa imagen o te están mintiendo o tienen un nivel de desconexión con sus procesos importante. La manifestación que genera resultados concretos, sostenibles, incluye las resistencias y las integra y las usa, porque la resistencia es parte del proceso de expansión. ¿Sabes que tiene una bombilla dentro para funcionar? Una resistencia. Y cuando la electricidad la recorre, la atraviesa, es cuando la bombilla puede brillar. Cuando algo en ti se expande, cuando tu identidad, tu propósito, tu negocio crece más allá de donde estaba, hay una parte que necesita tiempo para adaptarse, para ponerse a la altura del nuevo espacio que estás ocupando, para dejar de sentir ese espacio como una amenaza. Y esa parte que necesita tiempo se manifiesta como resistencia, no como señal de que vas mal, como señal de que estás creciendo. Hay una pregunta que me hacen mucho y que me gustaría responder hoy. ¿Cómo sé si lo que siento es una resistencia que tengo que atravesar o una señal de mi intuición de que no es por ahí? Y la respuesta que he encontrado después de años observándome a mí misma y a las mujeres que acompaño es que cuando algo genuinamente no está bien para ti, lo que sientes es claridad tranquila, una claridad interna, una especie de saber que no necesita justificarse. No tienes que convencerte, simplemente lo sabes, que no es por ahí. Cuando lo que tienes es resistencia, que tu mente te engaña, haciéndote pensar que es una señal, lo que hay es ruido, muchos argumentos, muchas razones, mucha lógica construida para justificar lo que en el fondo es miedo. Necesitas convencerte de que la señal es real y buscas la confirmación externa. La duda va y viene. El cuerpo también nos ayuda a distinguirlo, porque una señal real suele sentirse como una contracción limpia, un no claro que no genera confusión. Y esa resistencia que se confunde con señal suele sentirse como ansiedad, como agitación, como un no que convive con un sí simultáneamente. Esta técnica no es infalible, pero es un punto de partida para empezar a escuchar tu propio sistema de forma más clara. Entonces, ¿cómo transitar un altibajo sin que te destruya? Porque entender las resistencias está bien, pero saber qué hacer cuando estás en medio de una es lo que realmente importa. Y sí, también supone un desafío porque implica regularte en mitad de la desregulación. Y lo primero es nombrarlo. Cuando estás en un valle, cuando la energía está baja, cuando la duda es más fuerte que la confianza, cuando todo parece más difícil de lo que debería, nombrarlo empieza a cambiar la experiencia. En lugar de algo está mal conmigo, decirte, bueno, estoy en un altibajo del proceso. Y eso saca la resistencia del terreno de la identidad y la pone en el terreno de la experiencia. Y las experiencias pasan, la identidad se queda. Lo segundo es observarlo desde la curiosidad, pero sin identificarte. Qué interesante, ¿no? Que esto ha activado mi patrón limitante.
Lo segundo también es no tomar decisiones importantes desde el valle, porque las decisiones que se toman desde el punto más bajo del ciclo casi siempre son decisiones que se lamentan cuando la energía vuelve. Bajar el precio porque fue un mes flojo, cancelar el lanzamiento porque la semana antes pues hubo pocas inscripciones, cerrar el programa porque en el momento de más duda parecía que nadie lo quería. Cuando estás en el valle, la acción más sabia suele ser no la gran decisión, sino el pequeño paso, el post mínimo viable, la llamada a la que ya te habías comprometido, el paso más pequeño posible que te mantiene en movimiento sin exigirte la energía que tienes en un pico. Y lo tercero, y esto es lo que más transforma, es aprender a confiar en el ciclo. Confiar en que el valle pasa, que la energía vuelve, que lo que parece eterno en el momento más difícil del ciclo es temporal. Y eso no se aprende de un día para otro, se construye con experiencia, con haber estado en el valle antes y haber salido, con haberse dado cuenta de que cada vez que parecía que no había salida, la salida llegaba, con verte en el valle y tomar distancia. La confianza en el ciclo es una de las cosas más importantes que se trabajan en el máster, porque sin esa confianza cada altibajo se convierte en una crisis de identidad y con ella cada altibajo se convierte en información. En mi proceso personal a estos momentos les resto peso emocional a través del juego. En este caso, el juego es la vida humana. Yo soy más que esta experiencia humana, yo soy alma, soy conciencia, soy fractal del universo y mi personaje en esta experiencia humana es como una ficha en el juego. Es la ficha la que se ve atrapada, pero es mi conciencia observadora la que entiende que el ego no es el todo y que yo, desde mi conciencia, muevo la ficha y decido dónde la pongo a jugar. No me quedo atrapada en lo que la ficha está sintiendo. Antes de cerrar este bloque, quiero hablar de un tipo específico de resistencia que es fundamental, que es la resistencia a iniciar. No la resistencia a continuar cuando ya llevas un tiempo, la resistencia a dar el primer paso. Esa parálisis específica que aparece cuando tienes todo lo que necesitas para empezar, pero sin embargo no arrancas, no empiezas. Esta resistencia tiene una característica muy particular, y es que cuanto más tiempo pasa sin que des el primer paso, más grande se vuelve el paso en tu imaginación. Lo que al principio era un paso razonable se convierte en un salto enorme y lo que hubiera sido manejable hace 6 meses se convierte en algo que parece requerir una valentía que no tienes. Cuanto más amplio el tiempo entre la decisión de dar el paso y la acción de darlo, más grande se hace esa brecha. Es la paradoja del inicio. Esperar para estar más preparada te hace sentir menos preparada. La única salida es el primer paso, no el paso perfecto, no el paso grande, el primer paso posible, porque el único paso posible es el siguiente paso. Y lo que descubres cuando lo das es que lo que había al otro lado no era tan aterrador como lo que imaginabas que había al otro lado. Tu sistema nervioso exagera el peligro para protegerte, porque esa es su función, pero no tiene información actualizada sobre quién eres tú ahora. Ella sigue operando con los datos de la última vez que algo le dolió. Y tu trabajo no es convencer al sistema nervioso de que no hay peligro. Tu trabajo es dar el paso de todas formas, con el sistema nervioso activado y dejar que la experiencia le dé información nueva. Pasar por el cuerpo la resistencia para que el cuerpo aprenda a sentirse a salvo en tu nueva identidad, con tus nuevas decisiones. Así se construye la tolerancia al riesgo. Así se construye la valentía, no esperando a no tener miedo, moviéndose con miedo hasta que el miedo se hace más pequeño. Manifestadora, esta tarde a las 6 empieza el evento y lo que vamos a trabajar en estos 2 días tiene mucho que ver con todo lo que hemos hablado hoy, con cómo construir un negocio que funcione incluso cuando estás en el valle, con cómo crear sistemas que no dependan de que tú estés en tu mejor momento energético para seguir generando ingresos, con cómo diseñar una propuesta que se sostenga y que garantice la transformación de tus clientes aunque tú tengas días difíciles, porque un negocio construido desde la energía femenina y con la estructura correcta no se cae cuando tú tienes un altibajo o un momento de dudas, sino que sigue trabajando. Y ese es el negocio que vamos a construir juntas. Si ya estás apuntada, te veo esta tarde a las 6. Y si todavía no lo estás, aún estás a tiempo, el enlace está en la descripción del episodio. Una de mis chicas, Lucía, entró al máster con muchísima energía y las primeras semanas todo fluía, pero luego a mitad del proceso me escribió un mensaje y me dijo que estaba sintiendo que eso no era para ella. No sé si voy a poder, me dijo, estoy muy cansada y siento que no avanzo. Lo que Lucía estaba viviendo no era una señal de que el proceso no estaba funcionando para ella. Era ese momento valle, el momento exacto en el que la novedad se había ido y lo que quedaba era el trabajo. Y le dije algo que luego me confesó que había cambiado su forma de ver las cosas. Yo le dije, Lucía, que estés en este punto me dice que el proceso está funcionando. Los valles no aparecen cuando no estás creciendo, aparecen cuando sí lo estás. Y ella se quedó en silencio y me contestó, bueno, pues es que nunca lo había visto así. Lucía continuó, atravesó el valle, no se fió de lo que su mente estaba haciendo, que en ese momento quería enredarla o tratarla de distraerla para paralizarla, y lo que construyó al otro lado, su programa, su sistema, su identidad de mentora, fue muchísimo más sólido precisamente porque lo había construido también desde el momento difícil y no solo desde el entusiasmo del principio. Tu negocio como sanadora requiere disciplina,
No es posible construirlo desde los picos de motivación. Por eso la clave son los baby steps, pasos constantes, no un atracón que luego acaba en parálisis. Hoy Lucía tiene un negocio que funciona y cuando ahora tiene un altibajo, porque lo sigue teniendo como todos, ya no lo interpreta como una señal de que va mal, lo interpreta como parte del ciclo. Esas resistencias ya no la paralizan ni la dominan, es ella quien marca las reglas del juego, con su conciencia. Cuando su mente le dice que no, no lo cree, porque descubrió que aunque la mente diga que no, la respuesta siempre es y será sí. Eso, para mí, es uno de los mayores cambios que puede vivir una mujer en su relación con su negocio. Estar en un valle no es lo mismo que estar perdida. El valle es parte del camino, no es el final del mismo. Y lo que construyes cuando tienes la valentía de seguir desde el valle, se vuelve sólido. Es lo que trae la facturación que deseas, no ir trabajando simplemente en los picos de motivación. Abre los ojos. Esta tarde a las 6 te veo en el evento. Tu próxima manifestación se llama negocio. Si estás apuntada te veo ahí y si no, entra ya y no te lo pierdas, porque todavía estás a tiempo para el directo de hoy. Infinitas gracias por estar aquí. Las resistencias no son una señal de que vas mal, son una señal de que vas, de que algo en ti se está expandiendo, de que el proceso está funcionando, aunque en este momento no lo parezca o tu mente dude. Confía en el ciclo, confía en el proceso y confía en que lo que estás construyendo, aunque haya altibajos, porque aunque no veas el cambio en estos momentos, es precisamente porque se está dando. Nos vemos esta tarde, te mando un besito enorme.